México podría enviar al menos 100.000 toneladas más en exportaciones de carne hacia el viejo continente. Las ventas de elote han permanecido, ya que es muy buscado por los comerciantes vendedores de elotes hervidos y esquites. En Yucatán, más de una treintena de mujeres integrantes de la Unidad Agrícola San Miguel reactivaron cultivos como el chile xcatic y habanero, calabaza y papaya, entre otras hortalizas. La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, Pronavive, es el organismo responsable de la fabricación de las vacunas para mantener sano e inocuo al sector pecuario. Con sus más de 100.000 documentos entre mapas, archivo técnico e instrumentos de medición, la Mapoteca Manuel Orozco Iberra es un sitio con un alto valor histórico para el país. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. México es capaz de aumentar sus exportaciones y ventas de carne hacia otros países para enviar al menos 100.000 toneladas más hacia el viejo continente. El sector ganadero mexicano está preocupado ante la posibilidad de perder la oportunidad de exportar carne a países europeos, debido a las restricciones que la Unión Europea ha puesto en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio. Para la octava ronda del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en Bruselas, Bélgica, Salvador Álvarez Morán comentó que los negociadores mexicanos tenían el interés de concretar el acuerdo en diciembre pasado y con ello hacer frente a la complicada situación que atraviesa con Estados Unidos. Sin embargo, apuntó el representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, en el cuarto de junto las discusiones técnicas no prosperaron, porque los veo muy cerrados tratando de proteger mucho su mercado, al impedir a México exportar su carne de bovino y equino. El argumento es porque en los países de Europa se consume carne libre de promotores o estimulantes de crecimiento, que sí están regulados en nuestro país para el ganado bovino, acotó el también tesorero de la CNOG. En 2016 se exportaron más de 200.000 toneladas de carne bovino, de las cuales 88% se envió a Estados Unidos, 6% a Japón, 1% a Canadá y 5% a otras naciones, según el Sistema de Información Arancelaria vía Internet. Con estas cifras, México es capaz de aumentar sus exportaciones y ventas hacia otros países, para enviar al menos 100.000 toneladas más hacia el viejo continente. Se calcula que en 2016 se sacrificaron 128.086 cabezas de equino en los rastros tipo Inspección Federal de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, de los cuales fueron exportados 2.636.606 kilos de este alimento. Ya que el elote es muy buscado por los comerciantes y vendedores de elotes hervidos y esquites. Lo que queda del elote se usa como alimento para los puercos y hasta la cáscara se aprovecha como forraje para el ganado. La Unión de Eloteros de Altepexi y San Sebastián manifestaron que hasta el momento el maíz criollo es el más cultivado por ellos, ya que es más económico que el híbrido. Alrededor de 20 miembros llevan su producción a vender a lugares como Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Mencionaron que en los días de plaza en la ciudad de Tehuacán, hasta 20 unidades salen despachadas para la ciudad, cada una con cerca de 20 costales de elotes. Hasta el momento, y pese a las bajas temperaturas, la producción no se ha visto afectada. En ocasiones, el precio por costal de elotes varía, ya que baja a 300 pesos. Situación que les deja una ganancia casi nula, pero a veces llega a costar hasta 750 pesos, por lo que continúan sacando la producción. Manifestaron que sus ventas han permanecido, ya que el elote es muy buscado por los comerciantes, vendedores de elotes hervidos y esquites, y lo que queda del elote se usa como alimento para los puercos y hasta la cáscara que se aprovecha como forraje para el ganado. Expuso que su organización se conforma por integrantes de Altepexi como productores de San Sebastián
y es gracias a ello que han logrado sacar el máximo provecho al elote. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado vastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. Está buenísimo, este pescadito. Lo pescó tu papá. Salió a nadar hoy en la mañana, lo trajo para que comamos tú y yo. El problema es que ahora a ver quién paga la cuenta. ¿Qué culpa tiene el niño? Comedia escrita, producida y dirigida por Gustavo Loza en 2016, con las actuaciones de Carla Souza y Ricardo Abarca. Es la historia de una niña bien y un joven de bajos recursos que no tienen nada en común y que tienen que ponerse de acuerdo como pareja frente a un embarazo no planeado. Mujeres yucatecas se unieron a la reactivación de cultivos, principalmente de hortalizas. Este proyecto cuenta con el apoyo del gobierno estatal, ya que por su estructura beneficiará a familias completas con la generación de empleos. En Yucatán, más de una treintena de mujeres reactivarán cultivos como el chile xcatic y habanero, calabaza y papaya, entre otras hortalizas. Estas mujeres, integrantes de la Unidad Agrícola San Miguel, ubicada en la comisaría de Cintilpech, en Izamal, cuentan con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado para cultivar las 8 hectáreas de las que actualmente disponen. El gobierno del estado expresó que este proyecto productivo cuenta con su respaldo, ya que estas mujeres están determinadas en sacarlo adelante, por lo que solo les sugirió, en primera instancia, definir su vocación por la tierra y mantenerse unidas. Además mencionó que a través del programa de reactivación de cultivos disminuyen las probabilidades de que los productores agrícolas abandonen sus tierras y, por el contrario, fortalecen sus cultivos, logrando así alcanzar la creación de fuentes de empleo. Cabe mencionar que los productos mencionados, el chile xcatic, el habanero y la calabacita, son algunos de los ingredientes principales de la gastronomía yucateca, la cual tiene influencia de la cocina maya. Con el fin de garantizar la salud de los animales criados en las granjas del país, en la década de los 70 se creó la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, Pronavive, principal fabricante de las vacunas y reactivos utilizados por los ganaderos nacionales. El sector pecuario mexicano ocupa el lugar número 11 a nivel mundial. Su población de bovinos, caprinos, cerdos y aves es de más de 70 millones de animales, los cuales se deben criar y mantener en buenas condiciones de salud. Por esta razón, durante el siglo pasado, el gobierno mexicano creó la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, Pronavive, organismo responsable de la fabricación de las vacunas y pruebas de diagnóstico utilizadas para mantener sano e inocuo al sector pecuario nacional. Nosotros elaboramos principalmente vacunas y pruebas de diagnóstico para la industria pecuaria. Principalmente atendemos las campañas sanitarias. Pronavive ha ayudado en la erradicación ya de fiebre porcina clásica, de la enfermedad de Augeski, ha ayudado para el control y prevención de la influenza aviar. La labor de este organismo ayuda a mantener saludables las poblaciones ganaderas, con lo que se reducen costos de producción, pero el mayor beneficio de este trabajo es el que reciben los consumidores, pues se disminuyen los riesgos a la salud de la población. Podemos decir que al prevenir nuestras enfermedades en los animales, estamos previniendo también enfermedades en los humanos, porque se dice que arriba del 70% de las enfermedades de los humanos pueden ser transmitidas por animales. Entonces, al tener una población animal que está sana, pues evitamos enfermedades en los humanos. Entre las enfermedades que se pueden transmitir del ganado a las personas están la brucelosis, la tuberculosis, la rabia y encefalitis equinas. Lo que más producimos, por ejemplo, es el PPD bovino, que es un reactivo para diagnosticar la
La tuberculosis, en su gran producción se debe a que, por ejemplo, México exporta arriba de 1 millón de cabezas al año a Estados Unidos y todo este ganado tiene que ir probado para tuberculosis. Una vacuna es básicamente una preparación biológica que sirve para adquirir inmunidad ante determinada enfermedad y se fabrica a partir de cepas de virus o bacterias de aquellas que se pretende combatir. Para ello, la Pronavive cuenta con la ayuda de equipos tecnológicos de última generación, como lo explicó la directora industrial de este organismo, Magali Vázquez Aguatzin. El proceso de producción de una vacuna es básicamente la producción del activo a través del cultivo tanto de una bacteria o de un virus. La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios está certificada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y por la EMA, la entidad mexicana de acreditación, además de cumplir con las normas ISO 17025 de procesos, ISO 9001 de gestión de calidad y la 14000 de normas ambientales. Estas certificaciones garantizan que el personal y las instalaciones cumplen con todas las medidas de bioseguridad correspondientes para garantizar que sus productos son elaborados sin daños a la salud de los trabajadores o al medio ambiente y sin riesgos de fuga de algún microorganismo. La Jatropha curcas se hizo acreedora a un huerto de conservación de parte de la Universidad Veracruzana. Y de la protección de los murciélagos dependen cultivos como el agave para las llamadas bebidas espirituosas. La información con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. El piñón mexicano, conocido científicamente como Jatropha curcas, es una especie que sigue llamando la atención de científicos e inversionistas debido a su alto potencial en la elaboración de suplementos alimenticios para ganado y, por supuesto, biocombustible. La Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones Tropicales crearon un huerto semillero en donde se concentra material genéticamente superior, ya que se mantiene bajo control la polinización de fuentes extrañas. Las semillas fueron seleccionadas considerando su contenido de proteínas y aceites, rendimiento del cultivo y resistencia de la planta a sequías. De acuerdo con los investigadores, las semillas del piñón tienen 63.8% de proteína en harina desgrasada, cantidad similar a la del frijol y la lenteja y superior a la del maíz, además de ser ricas en aceite. A diferencia de otras especies, esta planta crece en suelos pobres, erosionados, pedregosos y arenosos y es resistente a la sequía. Su rentabilidad es redituable desde el primer año y se incrementa cada año durante los primeros 5 de manera favorable para los productores. Aunque algunas variedades son tóxicas para el consumo humano, otras se pueden comer después de tostarlas. Esta semilla tiene el doble propósito, además, en la ganadería como proveedora de proteína para la obtención de leche y carne de bovino. Y pasando al tema del agave, otro cultivo rentable, este tiene como aliado silencioso al murciélago. Así es, resulta que sin ellos, el tequila y el mezcal definitivamente no existirían, pues este mamífero volador nocturno es el que se encarga de la polinización del agave. Son 2 especies de murciélagos las que realizan esta labor en el agave, la guayaba y el zapote. De acuerdo con investigadores de la UAM Iztapalapa, estos amiguitos también son excelentes como controladores de plagas, pues los insectos son su alimento favorito, llegando a consumir toneladas de ellos cada noche. Y aunque existen especies hematófagas, lo recomendable por los especialistas es simplemente no molestarles. Eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal. Lo espero en la siguiente. Conocer la cantidad de agua que un cultivo de ajo necesita y la forma en que la planta la asimila es fundamental para el éxito en la producción de cultivos de alto rendimiento. El conocimiento de los factores anteriores permite estimar con mayor precisión los requerimientos del riego. El cultivo de ajo requiere de grandes cantidades de agua, pues en cada temporada se llegan a ocupar hasta 13 riegos grandes. El municipio de San Gabriel Chilac, en Puebla, es el principal abastecedor de ajo en el sureste de la República, pero en este sitio el agua es uno de los bienes más escasos y regar por inundación representa un gasto de 1,200 pesos por hectárea. Es por ello que la Zagarpa promueve entre los productores de ajo el uso de tecnologías ahorradoras de agua, como el riego rodado, tal como lo explicó el jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, Cañada Poblana, Miguel Díaz Méndez.
sobre todo en los últimos años ya se viene incrementando un poco lo que es la implementación del riego rodado, pero todavía son parcelas muy esporádicas, de hecho de iniciación apenas como una alternativa. Consideramos que es necesario adoptar ese sistema de riego, dado que la escasez del agua es uno de los principales obstáculos que se presentan ya en la región para este cultivo, porque hace que el índice de productores que se dedican a este cultivo disminuya si es que no cuentan con el agua. El riego rodado consiste en utilizar canales para llevar el agua hasta el lugar del cultivo que se riega por gravedad, para lo cual los sembradíos deben estar en terraplenes a diferentes niveles. Cultivar una hectárea de ajo tiene un costo aproximado de 60,000 pesos, según detalló Rómulo García Ramírez, agricultor en el pueblo de San Gabriel Chilac. Para sembrar los costos de una hectárea más o menos, de las personas que logran sembrar son de 30 a 40 personas en una hectárea, todo. Entonces eso también hay que pagarles, los costos del agua, fertilizantes, las hierbadas, la arrancada también hay que pagarles a las personas que arranquen, también del traslado, el transporte también hay que pagar, todo se parte más o menos por unos 60,000 pesos por costo total. Son entre 1,500 y 2,000 manojos de ajos los que se pueden cosechar por cada una de las 600 hectáreas que se cultivan en este municipio, lo que representa una producción aproximada de 1,200,000 manojos, con un peso de 600 toneladas. La producción de ajo de San Gabriel Chilac es comercializada en los principales mercados de las zonas aledañas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Puebla y Tabasco. La temporada de cultivo comienza en el mes de agosto hasta noviembre, cuando se siembran las últimas tierras, y la cosecha se lleva a cabo desde el mes de enero hasta abril. La contaminación del aire no solo contribuye a las enfermedades respiratorias en los seres humanos y animales, sino que también puede afectar a las plantas, alterando de varias formas sus mecanismos vitales. Investigadores del Instituto de Biología de la UNAM estudian los efectos de la contaminación atmosférica en la anatomía de las plantas mexicanas. En un primer estudio, caracterizaron y compararon los aparatos estomáticos de 26 especies de Asteraceae, pertenecientes a 19 géneros de plantas presentes tanto en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, recolectadas entre 2009 y 2010, como en el Herbario Nacional de México, recolectadas en la década de los 70. Los investigadores informaron que los resultados de comparación entre especímenes actuales y pasados demostraron un cambio estadísticamente significativo en el aparato estomático de 13 especies de Asteraceae, de 26 que fueron estudiadas. En 5 de ellas identificaron una disminución en su densidad estomática y en otras 6 especies aumentó. Con este estudio, los investigadores dijeron poder cuantificar el tamaño de las células de los estomas y evaluar modificaciones en el aparato estomático de las 26 especies a lo largo de 40 años. Señalaron que en el caso de las especies que no presentaron modificaciones, será necesario llevar a cabo estudios adicionales que consideren un mayor número de variables anatómicas que puedan ser afectadas por la contaminación atmosférica. Destacaron la necesidad de hacer estos estudios en otras especies de plantas que viven en esa zona, para determinar si el patrón se repite, sobre todo porque hay especies más vulnerables que otras. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Tú no vendes piñas. Es una respuesta que se da a alguien que hace una crítica pero adolece de lo mismo que critica, que está en las mismas condiciones o peor. Al poniente de la Ciudad de México se encuentra la mapoteca Manuel Orozco Iberra, la cual cuenta con el acervo más grande de mapas y documentos históricos que ayudan a la comprensión de la historia de México como un territorio determinado. Con sus más de 100,000 documentos, entre mapas, archivo técnico e instrumentos de medición, la Mapoteca Manuel Orozco Iberra es un sitio con un alto valor histórico para el país.
Ubicada en el edificio del antiguo arzobispado de Tacubaya, en la Ciudad de México, la mapoteca tiene como objetivo principal el resguardo de una parte importante de la cartografía mexicana. Se trata de un archivo con más de 3,000 mapas. El acervo que ahora sí que le toca administrar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera es debido a que antes este acervo le perteneció a la Secretaría de Agricultura y Fomento de aquel entonces, que es de donde se desprende la Comisión Geográfico Exploradora. Y pues finalmente siempre estuvo en la Secretaría de Agricultura. La importancia de este sitio radica en que, además de los mapas, cuenta con fotografías y documentos técnicos que no se pueden localizar en ningún otro sitio. Asimismo, gracias al interés del Estado mexicano, se conserva parte de la tecnología utilizada para la realización de los mapas. La Mapoteca Manuel Orozco Iberra es en donde se encuentra el acervo más importante de México y de América Latina respecto a mapas, a instrumentos de medición, a fotografías antiguas, toda la cartografía y el archivo técnico. Los límites entre México y Guatemala, otro los límites entre México y Estados Unidos, otro la fotografía panorámica más antigua de la Ciudad de México, un álbum de fotografías de Desiree Charnay, de monumentos arqueológicos. En la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, los visitantes pueden conocer parte de los documentos cartográficos del siglo XVII al XX, códices indígenas o informes de cartógrafos y exploradores que fueron utilizados en los diferentes periodos históricos de la delimitación del territorio mexicano. Un punto a destacar sobre la utilidad del acervo que aquí se conserva es la comprensión que estos documentos ofrecen de la historia de México como un territorio determinado. La importancia de lo que resguarda es que tenemos documentos que datan de hace más de 500 años, tenemos desde códices, y también el valor histórico que tienen estos documentos. ¿Por qué? Porque nos cuentan desde cómo se hicieron los límites entre México y Guatemala, también la importancia de estos mapas. ¿Por qué? Porque nos fueron dando cuenta de cómo se fue dividiendo el territorio nacional. Entre los instrumentos de medición más notables que se pueden encontrar en este sitio está la denominada regla patrón geodésica, la única existente en el territorio americano y una de las 3 que existen en el mundo, adquirida en el año 1900, con la cual se determinaban las medidas utilizadas por los longímetros de las comisiones oficiales hasta la década de los años 40. La Mapoteca Manuel Orozco Iberra está abierta al público de lunes a viernes de 9 a 18 horas. La entrada es libre y cuenta con recorridos guiados y servicios especializados de búsqueda de documentos. El consumo de huevo entre la población es indispensable debido a su alto contenido en proteína. Los especialistas aseguran que no hay por qué preocuparse de los mitos sobre su contenido de colesterol. El huevo es un producto que podemos encontrar todos los días del año. Sin embargo, hay que tomar previsiones para saber si estamos llevando a la mesa un producto fresco e inocuo. Algunas recomendaciones para saber si el huevo se encuentra en buenas condiciones para su consumo son: colocarlo en un vaso de agua. Si flota, esto nos indica que ha caducado. Si presenta grietas en la cáscara o restos sospechosos, también debe ser desechado. Y por supuesto, la clara debe de ser traslúcida y de consistencia gelatinosa. Para conservar el producto en buen estado, se debe de tener como máximo 3 semanas en la zona más fría del refrigerador. Se debe almacenar con la punta hacia abajo. Nunca se debe limpiar al consumirlos y al momento de cocinarlo hay que evitar los restos de cascarón. El huevo es la fuente más frecuente de salmonela, una bacteria que produce la salmonelosis, enfermedad que afecta directamente al aparato digestivo. Esto debido a que suele tener restos de excremento de la gallina en el cascarón. A pesar de ello, el huevo no debe lavarse, ya que la porosidad del mismo permitiría la entrada de gérmenes perjudicando nuestra salud. Cabe mencionar que México es uno de los principales productores de huevo del mundo y los estados de Jalisco y Puebla encabezan la lista de los principales centros avícolas del país. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Se entiende por sericultura la cría del gusano de seda Bombyx mori,
con un conjunto de técnicas para producir capullos y con ellos la seda misma como producto textil final. En Hidalgo se activó el Plan de Fomento para la Producción de Seda, con el objetivo de proporcionar una actividad económica para las familias interesadas. La sericultura es la cría del gusano de seda Bombyx muri, una actividad muy rentable que no necesita de mucha inversión, solo de la dedicación y cuidados de temperatura, humedad, tiempo y limpieza de las larvas del gusano de seda, y de las moreras, plantas de mora de cuyas hojas se alimentan y le aportan el almidón que transforman en una hebra que puede alcanzar los 1500 metros de longitud en cada capullo. Para desarrollar la producción de seda en el Estado, la Secretaría de Agricultura, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, acordaron una hoja de ruta para desarrollar el proyecto. Se impulsará la siembra de árboles de morera, se darán talleres de capacitación y asesoría para los productores. También se creará un centro comunitario para el desarrollo y producción de seda. La Zagarpa en Hidalgo informó que los beneficios económicos de esta actividad estarán dirigidos a la industria rebocera, la activación de manualidades a base de capullo de seda, bisutería, prendas de vestir e incluso calzado. Hidalgo presenta ventajas climáticas para el cultivo de morera y una vasta tradición artesanal para desarrollar el proyecto que puede alcanzar un nivel de producción para exportar. Actualmente la industria acerícola en México se desarrolla en Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. A falta de pan, tortillas. Frase que indica que se debe uno adaptar a determinada situación, aceptar lo que se tiene cuando no se puede conseguir lo que se quiere. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.